Cuando los dioses otorgaron al rey Midas un deseo, él pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. A Midas le encantó. Árboles, rocas, casas, todo se convertía en oro. Pero pronto descubrió horrorizado que también la comida se convertía en oro, y al abrazar a su hija para consolarse, se dio cuenta de su error demasiado tarde. El hombre más rico de todos los tiempos estaba hambriento y solo. La humanidad obtuvo un deseo similar al aprender a transformar un menjunje pegajoso en algo mágico. El plástico, barato, estéril y práctico, cambió nuestras vidas. Pero esta maravillosa tecnología se nos ha ido un poco de las manos. El plástico ha saturado nuestro entorno, ha invadido los animales que comemos y está hallando rutas para entrar en nuestros cuerpos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta en Pausa, un podcast sobre el planeta y nuestro rol para cuidarlo. Soy su anfitrión Alonso y en esta oportunidad tenemos a un par de expertos para hablarnos sobre los microplásticos y sus efectos negativos. Aquí tenemos a Zidane. ¿Cómo estás, Zidane? Muy buenas noches con todos y un gusto estar aquí hoy. Espero poder hablar de temas muy interesantes y poder debatir bastante el día de hoy. Sí, mucho gusto tenerte aquí, Zidane. Y también tenemos a Hugo. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches, Alonso y Zidane, y con todos los que nos están escuchando. Y bien, pues me alegra mucho estar aquí presente una vez más participando de este programa. Mucho gusto para tenerte aquí con nosotros, Hugo. Y bien, si queremos hablar sobre los microplásticos, primero hay que hablar sobre el plástico en sí, ¿no? Y su contaminación, ¿no? ¿Qué nos podrían decir sobre ese tema? Y bien, pues yo lo que podría aportar es de que el plástico es un material bien común que nosotros tenemos en cualquier parte, ¿no? Está en nuestro mismo cuarto, en nuestra casa, y aparte que lo utilizamos bastante. Esto se debe a de que es un material bien moldeable y bien duradero. Bueno, tomando también la palabra de mi compañero, también otra de las ventajas también del plástico, también puede ser que es bastante económico de producir. Por lo mismo hay bastante plástico, se puede producir bastante plástico. Y como es bastante moldeable, se puede aplicar en un montón de formas. Por ejemplo, se puede usar en una jarra, se puede usar, por ejemplo, en aislantes de cables, también se puede en protectores de pantalla. Prácticamente hay una infinidad de usos para el plástico. Por lo mismo, es un material bastante utilizado hoy en día. Sí, correcto. La verdad que al ser tan maleable, ¿no? Al poder hacer cualquier cosa con ese material, se ha extendido bastante su uso. Y la verdad que sí, es muy duradero, pero justamente ese es uno de sus puntos débiles, ¿no? Al ser tan duradero, una vez que lo desechamos, este plástico se va a quedar en el medio ambiente. No va a permanecer ahí, no es como desechar, digamos, una fruta, ¿no? Que se va a desvanecer o cartón incluso, que se degrada rápidamente. Este plástico va a durar. Sí, tomando la palabra, puedo también comentar acerca de que exactamente uno de los mayores efectos del plástico es prácticamente su mayor ventaja, su resistencia, su enorme periodo de degradación y de que este no se degrada fácilmente. Por lo mismo, hay mucho plástico hoy en día y mayormente este plástico es de un solo uso. Esta cantidad de plástico obviamente se encuentra en mayor cantidad, por ejemplo, en el mar. Y ni hablar del reciclaje, porque muy pocos ponemos en práctica esto, y también pues los países que ponen en práctica el reciclaje, pues también estos contaminan un montón. Así que yo creo que el plástico es un producto bien dañino. Y justo hablando de eso del reciclaje, acá hay unos datos. Se dice que el 9% de estos plásticos se van al reciclaje, ¿no? Luego un 12% de este plástico es quemado, que ya de por sí es contaminación. Pero luego un 79% está todavía ahí
contaminando el medio ambiente, está por todos lados, en el mar, en las playas, en la pista. Y bueno, no solamente eso, sino que de este 9% que se recicla, apenas un 2% se recicla correctamente. Entonces, este plástico prácticamente no se está dándole un desecho correcto, ¿no? Está contaminando de todas maneras. Efectivamente, estos plásticos pues suelen ir disminuyendo su tamaño. ¿A qué me refiero con esto? Que se van biodegradando, que como cualquier, por ejemplo, como has comentado, el cartón o el papel, poco a poco se van degradando a lo largo del tiempo. La cuestión con el plástico, por su resistencia, suele tardar muchísimo más tiempo en puede ser degradado y desintegrado por completo. Por este motivo es de que poco a poco suele ser comido y suele llegar a ser ya los microplásticos. Llega a ser prácticamente a niveles microscópicos y llega a ser ya dejar de ser llamado plásticos y ser llamado microplásticos, el cual también tiene sus efectos en el medio ambiente y en las personas. Claro, acá ya estamos entrando en el terreno del microplástico, ¿no? Ya este contaminante, que en realidad es bastante nuevo, ¿no? Saben, no sé si sabrán cómo es que se ha descubierto, cómo es que sabemos que existe. Sí, yo he escuchado en un artículo científico de que la primera vez que se trató el tema del microplástico fue el 2004, en cuanto un científico pues empezó a investigar, un biólogo marino para ser exacto, empezó a investigar las piedras que se encontraban cerca a la orilla del mar y pues examinándolas pues encontró de que tenían unas pequeñas partículas y luego con el tiempo se dio cuenta de que eran plásticos. También podríamos agregar también de que estos microplásticos a lo largo del tiempo han llegado a ser bastante perjudiciales para las personas, llegando a llegar hasta incluso a su organismo, hasta prácticamente los vasos sanguíneos, los vasos donde transportamos la sangre oxigenada. Estos vasos son bastante importantes y obviamente no debe haber microplásticos ahí porque prácticamente están llegando al corazón. ¿Y qué nos quiere decir esto? De que el microplástico es bastante, o sea, se puede introducir en cualquier, o sea, es bastante escurridizo, por así decirlo, ya que este suele introducirse prácticamente en cualquier organismo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un microplástico, por ejemplo, una bolsa de plástico de un solo uso cae en el mar. Esta se va degradando hasta que llega a los microplásticos y un pez muy pequeño se consume a este microplástico, entra en su organismo. Luego otro pez se lo come y así sucesivamente sigue la cadena alimenticia hasta llegar a nosotros, donde lo consumimos y de esta manera el microplástico está llegando a nuestro organismo. Sí, yo comparto bastante lo que dices tú, compañero Sida, que hoy en día pues ya tenemos bastante de estas partículas en nuestra sangre. Incluso se está convirtiendo en una nueva problemática. Y también me gustaría compartir una frase, ¿no? Que, que va con respecto al tema, que dice que nuestros abuelos tenían plomo en la sangre, nuestros padres tenían asbestos en los pulmones y a nosotros nos tocó el microplástico. Con esto quiere decir que cada generación pues estamos teniendo nuevos desafíos contra los cuales luchar. Y a esta generación, los cuales somos nosotros, pues nos está tocando luchar contra el microplástico. Claro, y es interesante, ¿no? Cómo es que estos microplásticos llegan a nosotros, que llegan de muchos modos, ¿no? No es solamente consumiendo esos animales contaminados, porque sabemos que estos microplásticos se encuentran ya en prácticamente todo, ¿no? Está en la sal, está en el agua, está en prácticamente todos los alimentos que consumimos, incluso está en el aire, podemos hacer que ingrese a nuestro organismo respirando y sabemos que hay ciertos productos de belleza, ¿no?
cremas, exfoliantes que hacen que ingresen a nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde ya nos causan o nos generan, ¿no?, estas dificultades en la salud. Bueno, efectivamente, compañero Alonso, este tipo de situaciones se está dando actualmente hoy en día. Y como lo ha dicho nuestro aquí compañante Hugo, es bastante recurrente este tipo de problemas de generación a generación. Y también, ¿qué nos quiere decir esto? Que como por ejemplo el plomo o el asbesto, los microplásticos también tienen una solución. Y esta solución vendría siendo la más efectiva hoy en día, reciclaje, practicar el reciclaje. ¿A qué me refiero con esto? De practicar el hábito, por ejemplo, de las 3 R's. Este hábito trata de 3 prácticas, que vendría siendo el reciclaje, la reparación y la reutilización. Y de esta forma podemos apoyar a que los microplásticos dejen de estar llegando a nuestro organismo o dejen de estar interrumpiendo bastante nuestras vidas hoy en día. Pero antes de hablar del reciclaje, me gustaría compartir algunos descubrimientos que algunas investigaciones actuales que se están llevando contra el microplástico. Porque si bien es cierto, este es un tema bien nuevo, aún no se sabe qué es o qué causas o qué efectos pueden tener el microplástico en nosotros. Sabemos que ya todas las personas tenemos microplástico en nuestro cuerpo. Hay estudios que revelan que hasta las embarazadas, hasta las señoras embarazadas, pues ya están teniendo el microplástico en su leche materna. Entonces quiere decir también que los bebés están consumiendo de ese microplástico a temprana edad. Y quién sabe qué perjuicios pueden ocasionar estos desde temprana edad, estando en nuestro estómago o en nuestro torrente sanguíneo. Claro, ciertamente ya, si bien son nuevos estos estudios que se están haciendo, ya se sabe ya por los experimentos que se han hecho en animales o en los propios humanos, que si se encuentran estos microplásticos, por ejemplo, en los pulmones, estos, bueno, van a causar que las células pulmonares aumente el estrés oxidativo. Esto va a causar daño en el ADN y puede generar incluso cáncer. Al igual forma que si estos microplásticos se encuentran en el estómago, ¿no? E incluso ya se ha comprobado que en los ratones causa aparición temprana de demencia. Y como mencionó Zidane hace un momento, de que se encontró ya microplástico en las arterias, ¿no?, incluso obstruyéndolas. Entonces es un tema que preocupa bastante. Y con respecto a todo este tema, compañeros Zidane, Alonso, ¿qué, qué ustedes podrían sugerir a nuestro público oyente, ¿no? ¿Qué solución, qué podríamos hacer nosotros para poder parar esto? Bueno, también en coordinación, antes de llegar al tema de las soluciones propuestas por nosotros, también me gustaría que hablemos acerca sobre soluciones que ya se están dando hoy en día a este problema. Como por ejemplo, lo que se hizo bastante de moda ya hace un tiempo, una noticia que fue acerca sobre el filántropo billonario MrBeast, el cual apoyó con una fuerte suma de dinero a un centro beneficiario llamado Team CIS, que su principal tema a tratar era sobre los plásticos efectivamente en el mar, de sacar la mayor cantidad de plástico en el mar por $1, 1 kilogramo de plástico fuera del mar. Y esta campaña fue bastante mayor y se pudo sacar una gran cantidad de toneladas de plástico del mar. Sí, y quisiera hacer una pregunta, Alonso o Zidane, ¿ustedes conocen algunas leyes o políticas que puedan regular esto con el tema de plástico, microplástico? La verdad que como es un tema nuevo, supongo que no debe haber muchas con respecto específicamente al microplástico, pero sabemos que siempre ha habido, ¿no?, estas campañas, ¿no?, de reciclaje, de separar la basura, aunque siento que todavía es insuficiente. Sí, lo que yo también podré opinar es de que, que ahorita
el tema del microplástico y las entes reguladoras pues están siendo bien escasas, ¿no? Y nosotros como personas lo que podríamos hacer es exigir a nuestros gobiernos, a nuestras autoridades, que puedan regularizar eso, ¿no? Que hay que tener en cuenta también que exigirles a ellos también está en nuestras manos, aparte del reciclaje. Sí, también otra forma también de apoyar contra los microplásticos sería, por ejemplo, mediante incitando a campañas para poder fomentar el pensamiento o fomentar el reciclaje, más que nada. Ya ha habido bastantes campañas, por ejemplo, de Estados Unidos, acerca sobre cómo se debe reciclar. También estos tipos de campañas se deben hacer, yo creo yo, un poco más medida y también por medios de páginas web o por medio, por ejemplo, de redes sociales para fomentar este tipo de ideas, de reciclaje, de prácticas para poder evitar los microplásticos. Y bien, sí, tienen razón. Y bueno, como ven, este tema del microplástico es bastante amplio, ¿no? Tiene bastante importancia. Si bien es nuevo, estamos viendo de que es preocupante, ¿no? Cómo está avanzando, ¿no? Causándonos incluso enfermedades, aumentando la contaminación, dañando a los animales. El- es un problema del que tendríamos que hablar mucho más. Y espero que podamos encontrar una solución pronto. Realmente ha sido un gusto compartir este podcast con ustedes. Ha sido muy enriquecedor la información de la que hemos hablado. Espero también sea muy útil para nuestros oyentes y bueno, puedan aplicar en su día a día algunas técnicas de reciclaje en vista de lo preocupante que es este tema. Y bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta una nueva oportunidad.